Tenemos mucho que discutir hoy. Bienvenidos nuevamente a Desfases. Hoy les saludo desde un nuevo lugar, un nuevo espacio, porque vamos a tocar en el canal un tema que es nuevo también. No voy a ser tan misteriosa porque todos le han dado clic al video y saben de lo que vamos a tratar, pero primero quería hacer una pausa y contarles de dónde me surgió la duda que abordaremos hoy. En marzo, Jorge Drexler sacó su más reciente álbum, Taraka, que magnífico, en verdad lo recomiendo, y muy a su estilo está lleno de canciones profundas y muy significativas. Entre ellas hay una que desde el título se pregunta ¿cómo se ama? Y lejos de la cursilería que uno podría esperar de una pregunta así, Drexler construye una especie de radiografía del amor en nuestra época, porque pone sobre la mesa una incógnita que hoy, con la digitalidad y todo lo que esto implica, es más válida que nunca. Me da la impresión es que la gente sabe muchísimo cómo relacionarse, pero que amar se volvió algo más complicado. Me ves mirando tutoriales. Y delegamos a algoritmos el aprendizaje de cosas, ¿no? Y aquí me ves mirando tutoriales por redes sociales, buscando un enlace que explica Cómo se hace. Necesitamos que nos expliquen las cosas de repente. Ahora, el vocabulario digital del amor habla de vínculos, responsabilidad afectiva, red flags, apego evitativo, contacto cero, compatibilidad, astros, Mercurio retrógrado. Pero, ¿esto realmente importa cuando se habla de la materia del amor? Hoy intentaremos responder esta pregunta aproximándonos desde la poesía, incluso más importante, desde la poesía peruana. Personalmente, amo la poesía. Creo que todo lector construye con ella una relación íntima, porque como con cualquier representación artística, la interpretación siempre se verá atravesada por nuestras propias experiencias. Y es evidente que en la realidad tan abrumadoramente digital en la que vivimos, la producción literaria también se haya visto afectada por ese factor. En el 2014, Escarano ya nos advertía de esto. Nos decía que la obra literaria es, ante todo, un texto de cultura, que ha dejado de lado sus aspiraciones totalizadoras al tiempo que habilita con fuerza una directriz anclada en el fragmento de vida, en la particularidad de la experiencia y en la reivindicación de lo íntimo. Es decir, la literatura existe temporal, y esa temporalidad transforma sus formas, sus temas y hasta su producción. Unos años antes, en el 2010, Chiappe reflexionaba sobre este mismo hecho, mencionando que con la pantalla como máquina de confinamiento de texto y arte, la creación literaria evoluciona bajo una influencia que rompe la tradición impuesta por el libro códice e incluso por la tradición oral. Entonces, de manera brusca y rápida, se genera una nueva sintaxis. Esta nueva sintaxis, como en muchos otros ámbitos de la cultura y de la vida, ocasionó un cambio, porque ahora no solo leen y producen poesía quienes pertenecen a ciertos espacios literarios altos, sino también lo hace cualquier persona que sube una captura de sus notas y lo postea bajo la premisa de ser un poema. Un pequeño paréntesis ya, yo no tengo nada en contra de la expresión personal, pero creo que a pesar de esta evolución digital, podemos todavía ser un poco cuidadosos con lo que llamamos poesía. O sea, si subo un reel, por más bien editado que esté, no necesariamente va a ser cine, ¿me entienden? Ergo, si subo unos versos sobre mis sentimientos, tampoco necesariamente va a ser poesía. Pero ya, ahí lo dejo nomás, porque no quiero que me funen. Retomando a Drexler, creo que el amor es una entrada amigable a la poesía, porque ¿quién no tiene su propia relación con el amor? Por algo está representado tanto en canciones, en películas, en obras de teatro, en novelas y en casi cualquier posible soporte artístico. Pero me atrevería a decir que la poesía persiste como el medio más romántico de todos. Es imposible describir a todos los poetas peruanos con una sola palabra, o meterlos a todos dentro de una misma corriente. La poesía, como género, es demasiado voluble. Nadie escribe igual a otra persona, porque nadie tiene la misma vida, las mismas experiencias, ni el mismo bagaje emocional. Por eso, hoy construiremos juntos un pequeño manual del amor poético, para intentar responder a la incógnita que nos planteó Drexler. Probablemente no salgamos de acá con respuestas cerradas, pero al menos disfrutaremos unos buenos versos. Breve disclaimer, todo lo que van a ver aquí son mis interpretaciones personales y cada quien tiene el derecho a su propia concepción y darle su propio significado a los poemas. Listo, ya, ahora sí, comencemos.
Me faltó mencionar, detrás mío están mis amigos íntimos, los poetas peruanos que más me gusta cómo abordan el amor. Entonces, a lo largo del episodio vamos a detenernos brevemente en cada uno de ellos para tratar de ver cómo ven el amor en su poesía y qué podemos entender de cada una de ellas. Comencemos por Carlos Oquendo de Amat. Oquendo tiene una obra poética corta, porque publicó solo un poemario, 5 metros de poemas, escrito en 1925 y publicado en 1927. Y sí, el libro literalmente mide 5 metros. Algunos datos importantes que debemos saber de este autor. Primero, no hay mucha certeza de a quién están dirigidos sus poemas. Solo sabemos que el poemario en totalidad está dedicado a su mamá. Por eso, al leer su manera de abordar el amor, más que plantear una lectura biográfica cerrada, nos concentraremos en el mensaje, en la materia prima de los poemas y en lo que estos nos permiten pensar sobre el amor. Otra cosa importante a mencionar es la pertenencia que tiene en la corriente del indigenismo vanguardista. Nacido en Puno, sus poemas estuvieron llenos de guiños al mundo en el que creció, lo que terminó creando una poesía que, como explica Beach, al apropiarse de la modernidad desde la perspectiva regional, afirmaba su universalidad sin perder su regionalidad, mejor dicho, gracias a ella. Esta es una idea que quiero que mantengamos presente durante todo el capítulo. Mientras más específico se vuelve un poema, más universal puede llegar a ser. Bien, entonces empecemos. Si yo tuviera que describir su poesía en una sola palabra, escogería la palabra ternura. Siento que tiene un acercamiento tierno al amor, en el sentido de que hay una suavidad inocente o casi inconsciente en su mirada. Su yo poético proyecta al ser amado como un ente puro, y por ende todo lo relacionado a este es puro también. Vemos esto muy claro en poemas como Obsequio, cuando dice: de tus cabellos saldrá agua dulce, y habrá voces de color en la luna. O en el poema titulado Poema, cuando escribe: mujer, mapa de música, claro de río, fiesta de fruta. Las imágenes que crea proyectan delicadez y demuestran una suerte de dulzura que nos llevan a pensar en ese amor tierno que les mencionaba anteriormente. Incluso cuando el yo poético parece hablar desde la distancia o desde la pérdida, como en el poema Compañera, la contemplación sigue siendo suave. Cuando tú me decías: la vida es derecha como un papel de cartas, y yo regaba la rosa de tu cabellera sobre tus hombros. Por eso y por la magnolia de tu canto, qué pena, la lluvia cae desigual como tu nombre. Oquendo llena sus poemas de un cariño delicado. Es un amor que antes de dramatizar, mira, observa y se empapa de los estímulos visuales que el ser amado le proyecta. Por eso yo creo que para él el amor no siempre necesita mucha intensidad. Puede ser una imagen, un paisaje, dos elementos que juntos contemplen el amor que él quiere dar. Seguimos ahora con Giovanna Polarolo. Nacida en Tacna en 1952, escribe desde un yo poético muy testimonial. Empieza a publicar en los años 80 y se convierte en una figura clave para pensar en la actualización de la escritura femenina en América Latina. Su poética es directa, es conversacional, y cuando se aproxima al amor, estos rasgos se mantienen. Polarolo construye imágenes intensas dentro de lo cotidiano y en cómo el amor o la falta de lo ha marcado. En Las letras de tu nombre, por ejemplo, trabaja la experiencia de una ruptura partiendo desde una idea aparentemente simple: intentar olvidar a alguien y no poder hacerlo. Lo interesante es cómo esa imposibilidad se vuelve una escena doméstica. El poema empieza diciendo: las letras de tu nombre no me dejan ver, no me dejan verme. Estos versos cobran sentido cuando entendemos que el yo poético vive en una especie de trance entre lo que fue y lo que será, o lo que todavía no es. Con el poema descubrimos que el nombre de su antiguo amado sigue instalado en una de las zonas más íntimas de la casa, el espejo del baño. Cuando ella se quiere ver, entonces, el otro sigue interfiriendo en la forma en la que ella se reconoce. Es un gran y muy bonito poema para entender ese sentimiento de no querer o no poder dejar ir. Como mencionaba, para Polarolo, el amor muchas veces aparece como una escena doméstica. Es decir, todo duele porque todo está cerca.
Esta domesticidad también aparece en Delirios, un poema o un conjunto de poemas que se divide en 4 partes. Lo que me interesa aquí es cómo cambia el tiempo verbal del yo poético a lo largo del poema. En la primera parte, la voz habla desde primera persona. Quiero celebrar contigo estos años y no sé qué hacer para atraerte. Pero luego aparece una distancia. Ella prefiere que él le mienta. Ese paso de primera a tercera persona me parece fundamental, porque puede leerse como el desdoblamiento que uno o una hace después de una ruptura, como si la voz del yo poético necesitara mirarse desde fuera para poder soportar o afrontar lo que está sintiendo y poner cuantas barreras posibles entre ella o él y su pasado. En las partes 3 y 4 esta distancia se mantiene y el poema parece avanzar por distintas etapas de alejamiento hasta llegar a una posible o supuesta liberación. Le cuenta que pintó el cuarto. Se ha transformado, dice sonriente. Antes, con el verde cancha de tenis de vencedor, lucía asfixiante, opresivo, oscuro. Ahora, si lo vieras, verías cómo irradia luz, cómo parece amplio, alegre, serena el alma. Invita al amor, iba a decirle, pero no se atrevió. Y ella pensó que él entendió algo así como: antes me oprimías, ahora que te has ido, lo veo todo más claro. Pero él no pensó nada. Aquí se me viene a la mente el concepto contemporáneo de female rage o ira femenina, que se define como la expresión desinhibida o sin complejos de la ira femenina frente a un contexto patriarcal. No lo digo porque la poesía de Polarolo sea agresiva, sino porque siento que comparten esta cualidad desinhibida sin importar la recepción del mensaje. Algo así como las canciones de Alanis Morissette. Siento que son voces que no piden permiso ni pretenden ser, simplemente son honestas. Giovanna dijo en una entrevista con La República: la necesidad de amor la tenemos todos sin importar en qué época estamos viviendo. Y creo que eso sí se siente en sus poemas, no porque idealicen el amor, sino porque muestran cómo nos puede marcar su ausencia. Ahora pasamos con José Watanabe. Este me parece un poeta tremendamente importante. Su poesía, como explica Víctor Vich, está dirigida explícitamente por la mirada del yo poético. Él lo dice así: en el caso de Watanabe se trata de una mirada reflexiva, de un ojo meditativo que al mismo tiempo que describe lo que observa, siempre termina por inscribirse reflexivamente en ese propio marco. Esto en el amor ocurre igual. Watanabe tiene un tratamiento del amor muy corpóreo. En su poesía, el amor no aparece únicamente como una emoción abstracta, sino como algo que pasa por el cuerpo. La sangre, las orejas, los huesos, la carne, la cercanía física. Es un amor tangible, o mejor dicho, tangibilizado. La importancia del ser humano está en la realidad de ser un ente que ama. Para explicar mejor esto, hablemos del poema El envío. Aquí se describe una transfusión de sangre como una especie de deuda afectiva desde un desconocido hacia el yo poético. No es un poema de amor romántico en el sentido más evidente, pero nos ayuda a entender la cercanía de la mirada del yo poético hacia el cuerpo. O no necesariamente la cercanía, sino la comodidad que siente de ser tan explícito con el cuerpo humano y con todo lo que lo conforma. Podemos concluir que acercarse a su pareja desde una mirada corpórea entonces es la norma. En el poema A tus orejas esto se vuelve explícito. Tus orejas eran mi único y suficiente auditorio cuando estaban a ambos lados de tu atentísima cabeza. Después, cuéntame, decías. Y a tu pedido, la memoria popular era para el introito. Y si más prodigiosa la historia, de más lejos era yo. Esto es el deseo de la amada expresado a través del yo poético de escuchar, de compartir cuerpos en un mismo momento. Pero lo interesante, creo, es que es el deseo posicionado en un órgano, en las orejas. Me parece bonito esto porque el deseo de la amada no aparece como una gran declaración, sino como una escena de cercanía. Uno escucha, uno habla. Y todo el vínculo se concentra en las orejas de esta persona, como si el amor pudiera reducirse a esta intimidad mínima. Alguien te pide que tú le cuentes algo y tú quieres merecer esa escucha. Finalmente, es inevitable mencionar En la calle de las compras, un poema donde el yo poético habla de la cercanía corporal de la pareja, incluso en un contexto lleno de gente. En medio de la masa, el cuerpo del amado sigue siendo único.
Mi mujer es bella, para decirlo sencillamente y mirándola. De frente, no río o fuente, como se decía antes, sino carne esbelta, sostenida y elevada por sus huesos, que a veces, secreto y morboso, toco como si buscara las formas que la van a sobrevivir. Creo que la reflexión a la que podemos llegar es que Watanabe no necesita idealizar el cuerpo para volverlo bello o deseable. Lo observa, lo concibe y lo ama. Su tratamiento del amor es perdurable a pesar de la realidad sentimental que este amor esté ocasionando. La siguiente poeta de la que hablaremos es Rossella Di Paolo. Como Giovanna Polarolo, también empieza a publicar en los 80, pero su aproximación al amor está mucho más atravesada por imágenes que construyen una atmósfera profundamente sentimental. Con Polarolo también comparte la temática desde el desamor, pero lo aborda desde otro lugar. Desde su título, el poema Limbo ya nos dice muchísimo. Se trabaja en él esa sensación de estar atrapado entre dos momentos. Por un lado, la vida con quien se amó, y por otro, una vida independiente a este vínculo. No se suelta una cosa ni se agarra por completo la otra. El yo poético entonces queda suspendido. Lo vemos cuando dice: no es cierto ver el tejado de mi casa ni el árbol más alto. ¿Será que dejé el corazón bajo la piedra, mi tonto corazón junto a tu nombre? Desconocer lo usual, como la casa y el árbol, nos habla de una lejanía del yo poético consigo mismo. El yo poético entonces está tan concentrado en ese amor perdido que incluso lo familiar empieza a verse borroso. El desamor no solo aleja al otro, sino también altera la relación con el propio mundo. Otro poema que nos sirve para pensar esta representación del amor es Piedras, un poema que está dividido en 5 partes. Aquí, el amor se trata desde el dolor y desde la resistencia. En la primera parte se conceptualiza esto: arrojabas piedras contra mi cuerpo y yo me mantuve en mi sitio, feroz. El sentir del yo poético se desarrolla posteriormente y entendemos que la piedra se vuelve una imagen del daño, pero también de la permanencia. Finalmente, el sentimiento se vuelve acción. Golpearé una piedra contra otra, una contra otra, disciplinadamente. Di Paolo convierte el desamor en una materia. Por eso diría que su poesía piensa el amor a través de imágenes que traducen emociones difíciles de nombrar. Dentro de lo cotidiano, encuentra un refugio sentimental que construye de forma explícita cómo mirar la pérdida. Antes de cerrar, es inevitable terminar este episodio sin mencionar a Blanca Varela. Voy a hacer una mención breve pero necesaria porque creo que su poesía puede entenderse como una desromantización del amor. Y para esto, escúchenme. En su poema Nadie sabe mis cosas, Varela toma una experiencia personal vinculada a una pareja de amor romántico y deconstruye esta situación de ruptura en 8 pequeños fragmentos, donde cada uno revela una faceta distinta de esta separación. Si bien esta lectura puede dialogar con lo que vimos en la poesía de Giovanna Polarolo, aquí hay una diferencia importante. Varela trabaja con un lenguaje mucho más ambiguo, no en el sentido de que sea vago, sino en que es más contemplativo, menos explícito y está mucho más dispuesto a ahondar en sus heridas antes de explicarlas del todo. Me gustan mucho estos versos para hablar del paso del amor al rechazo sin mayor dramatización. Demuestran cómo la intensidad está contenida en una imagen incómoda y ya, me das asco, y es esta náusea lo mejor de mi vida. O por ejemplo cuando escribe: dime, ¿durará este asombro, esta letra carnal, loco círculo atado al labio, esta diaria catástrofe, esta maloliente dorada callejuela sin comienzo ni fin, este mercado donde la muerte enjoya las esquinas, con plata corrompida y estériles estrellas? Como decía antes, Varela desromantiza al amor porque lo representa, al menos en este poema, desde el desamor, desde lo que queda después de la fascinación o del enamoramiento inicial. Pero incluso así, la pareja aparece como una especie de fantasma que ha quedado impregnada en todas sus cotidianidades. Hay una razón específica por la que dejé a Antonio Cisneros para el final. Quería darle el tiempo que se merece a 4 boleros maroqueros de 1972. El título lo dice simple y claro. El bolero, la canción romántica por excelencia, se utiliza para narrar 4 momentos de un amor que terminó siendo pasajero.
Pero Cisneros no trabaja este desamor desde la solemnidad, sino desde el humor y la ironía, también desde una perspectiva bastante cotidiana. En este poema, el dolor de la pérdida aparece desmitificado. No es una gran escena trágica, sino es el día a día a través de una voz que precisa la ausencia de la amada desde detalles absurdamente cotidianos. Es ácido, es gracioso, pero es triste al mismo tiempo. Entonces la ironía funciona como un mecanismo de defensa, porque le permite hablar del dolor sin entregarse completamente a él. Creo que podemos resumir esta idea en el cierre del poema, en el cuarto bolero. No me aumentaron el suelo por tu ausencia. Sin embargo, el frasco de Nescafé me dura el doble, el triple las hojas de afeitar. Hay un video que me gusta mucho de Antonio Cisneros leyendo este poema en el Encuentro Internacional de Poetas en Chile en el 2001. Con las últimas lluvias te largaste y entonces yo creí que para la casa más aburrida del suburbio no habría primaveras, ni otoños, ni inviernos, ni veranos, pero no. Las estaciones se cumplieron como estaban previstas en cualquier almanaque y la dueña de la casa y el cartero no me volvieron a preguntar por ti. Y en el video, como vieron, se ve un mar de gente mirándolo, aplaudiendo, conmoviéndose y estando muy presentes realmente. Y siempre me quedo pensando en la magnitud que pueden tener los versos sobre las personas, en cómo un poema tan personal puede conectar con tantas personas. Con esto retomo la idea del inicio, que dentro de lo específico, la poesía se vuelve universal. Y creo que es porque se entiende esta conexión real con el sentimiento, o porque el lenguaje empleado se vuelve verdaderamente genuino, o tal vez no sé, sea simplemente conexión humana. Después de explorar a estos poetas, no sé ustedes, pero yo me siento más confundida que al principio. Quizás es porque la pregunta que nos hace Drexler no tiene una respuesta clara. ¿Cómo se ama? Cada quien responderá desde donde puede, creo. Pero por el momento ya sabemos dónde refugiarnos cuando queremos leer algo que nos acompañe en lo que sentimos. Esto ha sido el episodio de hoy. Ya saben, tienen una lista larga de autores y una lista incluso más larga de poemas por leer. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo episodio.